Hola con todos, mi nombre es Andrés Steven Tello Paucar y pertenezco al primero A de TICS en la Universidad Luis Vargas Torres de Esmeraldas. En esta ocasión les traigo un video sobre el relativismo lingüístico, sus orígenes, su introducción, su propia definición, además de sus autores. Espero que este tema sea de su agrado. Sin más que decir, iniciamos. Definición. ¿Qué es el relativismo lingüístico? La relatividad lingüística es un conjunto de hipótesis. Entre ellas está la hipótesis de Sapir-Whorf, que es una de las más conocidas, sobre el efecto psicológico y cognitivo de la lengua materna en la variación cultural. De acuerdo con varias hipótesis relativistas, dos hablantes de lenguas muy diferentes contextualizarían de manera algo diferente los mismos fenómenos, por efectos cognitivos asociados al vocabulario y particularidades gramaticales de sus lenguas. La propia línea evolutiva y genealógica determina cómo han ido los individuos procesando la realidad en base a su capacidad de diálogo interior. Este diálogo interior se produce normalmente en la lengua materna, que ha sido objeto de uso común entre el individuo y sus semejantes. Esta situación muta en el momento que los individuos adquieren o recuerdan la capacidad de mutar su estado cognitivo hacia otras estructuras de pensamiento, que proporcionen codificaciones distintas de la propia estructura, creando sinapsis únicas y nuevas, que a su vez generan resultados distintos. La programación neurolingüística se basa implícitamente en aplicar la capacidad de relativizar o moldear nuestra lingüe, significa semántica o idioma de entrada, a nuestro propio diálogo interior, y con ello producir un cambio sustancial en la forma de afrontar la realidad que se nos expone a través de redefinir conceptos, anclar sensaciones y generar gatillos a través de palabras clave. Por lo tanto, la forma que tienen los individuos de procesar la realidad se debe al idioma que manejan y a la propia estructura que tiene este de descomponerse o viceversa. Esto determinará el cómo se hablan y entienden las personas, por qué algunos grupos están donde están, se comportan como se comportan y ejecutan en general un patrón constante ante la vida. Introducción. La idea que la estructura de la lengua materna influye en el razonamiento de los hablantes tiene estudios en los campos de la antropología lingüística, psicología, psicolingüística, ciencia cognitiva, sociolingüística, sociología y filosofía del lenguaje, y ha sido materia de numerosos estudios en todos esos campos. La idea de la influencia lingüística también ha capturado la atención de autores y artistas creativos, inspirando numerosas ideas en la literatura, en la creación de lenguajes artificiales y hasta terapias como la programación neurolingüística. Orígenes. La idea se originó en el pensamiento nacional romántico alemán de principios del siglo XIX, donde el lenguaje fue visto como la expresión del espíritu de una nación, propuesto principalmente por Wilhelm von Humboldt. Esta idea fue retomada por figuras incipientes de la Escuela Estadounidense de Antropología como Franz Boas y Edward Sapir. El estudiante de Sapir, Benjamin Lee Whorf, agregó observaciones de cómo percibía estas diferencias lingüísticas en los procesos de razonamiento y comportamiento. Whorf ha sido visto desde entonces como el principal proponente de la relatividad lingüística. La incidencia de Whorf en la importancia del relativismo lingüístico como un factor en la cognición humana atrajo la posición de muchos lados. El psicólogo Eric Lenenberg decidió comprobar las asesiones y aserciones de Whorf. Formuló el principio de la relatividad lingüística como una hipótesis experimental y emprendió una serie de experimentos examinando si rastros de la relatividad lingüística podían ser identificados en el campo de la percepción del color. En los años 60, la idea de la relatividad lingüística tuvo un contraargumento desde el ámbito académico, proveniente del paradigma que prevalecía en lingüística y antropología, personificado en Noam Chomsky,
que tensionó la naturaleza universal del lenguaje humano y el razonamiento. El estudio de Brent Bellier y Paul Kay de 1969 mostró que la terminología del color es materia de restricciones semánticas universales, dejando así desacreditada completamente la teoría de Sapir-Whorf. Desarrollos recientes. Desde finales de la década de 1980, los integrantes de una nueva escuela de relativista lingüística, basados en los avances en el área, han examinado los efectos de las diferencias de la categorización lingüística sobre el razonamiento, encontrando un extenso soporte para las hipótesis en contextos experimentales. Los efectos de la relatividad lingüística han sido mostrados especialmente en el campo de la cognición espacial y el uso social de la lengua, pero también en el campo de la percepción del color. Estudios recientes han demostrado que la percepción del color es particularmente propensa a los efectos de la relatividad lingüística, cuando es procesada en el hemisferio izquierdo del cerebro, sugiriendo que esta parte del cerebro depende más del lenguaje que la del lado derecho. Actualmente, una vista equilibrada de la relatividad lingüística es apoyada por muchos lingüistas, sosteniendo que influye en ciertos procesos cognitivos en caminos no triviales, pero que los otros procesos son mejor vistos como sujetos de factores universales. La investigación actual está centrada en explorar los caminos en los cuales el lenguaje influye en el pensamiento y hasta qué punto. Autores. El relativismo lingüístico fue representado por distintos personajes a lo largo de la historia. Sin embargo, hay un gran énfasis en denotar dos autores muy importantes, quienes son los creadores o fundadores de la teoría Sapir-Whorf. Entre ellos está Edward Sapir, que fue un antropólogo lingüista estadounidense que actualmente es una de las figuras de referencia de la lingüística estructural y uno de los creadores, como ya se mencionó, de la teoría o hipótesis Sapir-Whorf. El segundo fundador es Benjamin Lee Whorf. Fue un lingüista estadounidense egresado en la Universidad de Yale. Fue alumno de Edward Sapir, de quien tomaría la hipótesis etnolingüística para llevarla a lo que actualmente se conoce como la hipótesis Sapir-Whorf. En conclusión, podemos decir lo siguiente. El lenguaje o el relativismo lingüístico hace referencia a que las personas tendemos a analizar o procesar la información que nos da la realidad de un cierto grado distinto debido a que somos de partes geográficas distintas y por ende tenemos una lengua natal o lengua materna distinta. Como bien sabemos, muchas palabras que nosotros, por ejemplo, en un país significan algo, en otro país significan algo muy distinto o todo lo contrario para lo que originalmente alguien nativo de Ecuador, por ejemplo, pensaría. Entonces, como nosotros ya tenemos desde pequeños una idea o un principio esclarecido de que esto significa tal cosa o esta palabra solo se puede agregar a este concepto, entender la realidad desde otro punto de vista o de otro lugar geográficamente hablando se vuelve un poco complejo por nuestros propios principios de lectura. Y bueno, eso ha sido todo para este video, espero que les haya gustado y si tienen alguna duda les invito a investigar un poco más. Gracias, hasta la próxima.